Dios los bendiga. Espero y por la gracia de Dios se encuentren bien cada una de las personas que me están escuchando. Aquí estoy con mis hijos enseñando la palabra de Dios. No están todos mis hijos, pero aquí están unos. Ya poco a poco van a llegar los demás. Están en el trabajo uno. Eh, Hoy vamos a contar una historia. Me gustaría platicar la historia de David. Como les voy a comentar, son historias que tal vez por mi edad, ya la mente, el cerebro se bloquea. ¿Por qué? Pues llega una edad donde la persona empieza, pero por la gracia de Dios esperemos que Dios nos use y que Él me revele toda la historia. Con esa confianza lo digo. Para contarla y que llegue a sus corazones. Es que una historia es bonito vivirla para contarla, estarla viviendo. Como transmitírselas a su corazón, a su mente. Pero que la historia de ustedes cuando la estén escuchando se vayan a la época, en aquel tiempo de David, en el tiempo de las guerras de caballo, en el tiempo de cuando había lanzas, escudos, en el tiempo donde el hombre peleaba diferente a como pelean ahorita. Tal vez diferentes educaciones ahorita, pero el punto es de que es el mismo Dios de aquel tiempo y ahorita. Han cambiado las reglas, han cambiado la forma de que el hombre actúa, ha cambiado la forma en que el hombre usa su civilización. A veces estamos más animales ahorita que antes, o antes estaban más, no se sabe. Depende en la ciudad, depende el momento, depende al hombre que usted visite o en qué ciudad usted viva. Dios es grande, ¿no? Vamos a hablar de David. Espero y Dios use y me dé entendimiento. En aquellos tiempos se vivían batallas sangrientas en el pueblo de Israel. Había un rey que se llamaba Saúl. Ya Saúl, ya Dios ya no lo visitaba, ya Dios no lo frecuentaba, porque ese rey se había desobedecido a Dios en algo grave, fíjate. Había visitado una divina, había visitado una bruja, había hecho hechicería. Entonces Dios se apartó porque a Dios no le agrada eso. Ya Dios tenía planes para sustituir a ese rey. Lo que les quiero dar a entender y lo que este mensaje da a entender, que para Dios, por más grande que tú crezcas, que Dios te dé fuerza, nunca te creas más de lo que eres. Somos unos seres vivientes con poderes limitados que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da es hasta ahí. Seamos sensatos, nunca nos creamos más que nadie ni hagamos injusticia. El rey Saúl se brincó una raya de oro que no se tenía que brincar y ya Dios lo sustituyó. Todavía el rey Saúl no sabía, se lo había revelado al profeta, dice la palabra de Dios. Al profeta se lo había revelado. Al profeta le dio la orden que fuera a una ciudad, visitar a una familia, que de ahí vendría el nuevo rey de Israel. Ese profeta sirviente de Dios, sin cuestionar a Dios, sin nada. Porque un profeta de Dios, el que lleva el mensaje de Dios, nunca cuestiona, solamente obedece. Porque es una orden que se le dio. Ese profeta llega a esa ciudad, llega ahí, visita a la persona. Esa persona, padre de sus hijos, pues sintió gustoso porque ese ya había conocido a ese profeta, había escuchado cómo era ante los ojos de Dios. ¿A quién no le gusta tener un profeta verdadero en su casa? Es una bendición ante los ojos de Dios. Pero un profeta que sea verdadero, que no te esté robando ni te esté quitando a ti nada, sino que sea para bendición. Porque ese profeta donde llegaba era para bendición.
Ahora, si un cristiano, un pastor llega a tu casa y no es para bendición, sino que es para quitarte lo único que tiene, no es agradable ante los ojos de Dios. Ese profeta donde visitaba era para decir buenas nuevas o para decir malas nuevas. Mensaje de Dios. Si ese profeta llegaba a tal parte, llevaba lo que Dios le mandaba. Lo que manda Dios a veces es bueno y a veces es malo. ¿Qué tal si Dios le dio una orden que le dijera que ya está ahí? No, pero a esa casa iba por bendición. A esa casa llevaba buenas nuevas. Ya iba a escoger a un rey. Las malas nuevas eran para el rey Saúl ya. Bueno, llegó y le contó al papá. Y el papá pues mandó llamar a sus hijos, ¿oh? Llegó uno. Y el profeta pues lo miró grandote. Y él pensó en sí mismo, este ha de ser, tiene la estatura. Pero lo que es la dicha de Dios, Dios no te mide a ti de la cabeza para el cielo. No, Dios te mide lo que tienes dentro de tu corazón. Dios mide la grandeza que tú tienes ahí. Eso cuida, mi ser querido. Cuida la pureza de tu corazón. Que no haya engaños, que no haya mentiras. Que lo que tu palabra hable, esa sea verdad. Porque es lo que Dios mide en cada persona. Lo que tú estás maquilando día con día en tu corazón, tus pensamientos. Así que si tú has andado mal y has hecho cosas graves, retíralas de tu corazón, si aún hay tiempo. En Saúl el tiempo se le había acabado, Dios le había dado muchas oportunidades, pero no alcanzó a comprender. Fue y visitó a una divina de noche. ¿Cuántos hijos tuyos no practican brujería y hechicería y no te das cuenta? Tengan cuidado. Que no platique, que no hagan nada de eso, porque es malo ante los ojos de Dios, toda cosa de adivinación, de poderes, porque el único poder que hay es el de Dios. No hay más poder en esta vida, solamente el poder de Dios. Entonces el profeta mira entrar al hijo y a un hijo de encargado de donde iba y dice, este ha de ser, porque lo vio, ese hombre se dejó ir por sus ojos. Por eso tú nunca escojas algo por ti, pídele la dirección a Dios. Dile a Dios todas las cosas que vayan a hacer. Pero se puso a orar y Dios le dijo que él no era. Que ese muchacho, ese joven no era. Y así fueron sucediendo, mandó llamar a otro y no era. Llamó a llamar a otro y no era. Llamó a llamar a otro y tampoco era. Entonces el profeta le pregunta, ya es tu último hijo. Los planes de Dios nunca se equivocan. Si Dios te manda a un lugar es porque hay alguien al que vas a escoger. Ahí hay alguien especial. Si Dios donde te manda es por algún motivo precioso. Si tú eres un predicador, un diácono, alguien especial en las cosas de Dios, Dios te mandó a alguna parte, es porque ahí hay algo especial. Este profeta, a lo mejor vamos a decir, ya se estaba desanimando, pensaba que ya no había, porque eran muchos, pasó muchos. Y le pregunta al dueño de la casa que ya son todos tus hijos, ya no hay más. El dueño de la casa le dice, falta uno, pero está pequeño, mándalo a traer. La obra de Dios es misteriosa, pero Dios busca lo que es justo y verdad. A Dios no le interesa lo que seas tu tamaño, grande, no, ni como sea, ni que tengas mucho dinero o poco. A Dios le interesa lo que hay dentro de ti.
Dios formó al hombre a su imagen, dice la palabra de Dios desde el principio en Adán y Eva. El hombre se ha ido corrompiendo y pierde lo esencial. Ese joven que faltaba no perdía lo esencial ante Dios. Era un joven que cuidaba, que era pastor de ovejas, dice la palabra de Dios. Dice que cuidaba con tal amor a sus ovejas que no dejaba que ninguna se separara de su rebaño. Y si llegaba algún animal y se la llevaba, él iba tras ella. Qué valor tenía para dar su propia vida por una oveja. Ahora imagínate lo que iba a dar por su pueblo. ¿Qué iba a dar por su pueblo? Iba a cuidar a su pueblo. Iba a cuidar a su pueblo. ¿Qué significa? Que Dios lo tenía destinado para ser un gran rey. Porque ese joven se había propuesto en su corazón ser un joven leal ante Dios, confiaba en Dios, por eso él cuidaba las ovejas de su rebaño. Porque Dios nunca le había permitido que en su corazón sintiera miedo por nada. Era valiente, era amable con sus padres. Llegó el que le llevó el mensaje a ese joven, llegó a su casa. Tal vez el profeta lo miró muy chaparrito, no sé, o muy chico de edad. Pero el profeta, ¿quién es para cuestionar lo que es de Dios? Nadie. Para Dios no podemos cuestionarlo, mis estimados. Si Dios escoge algo, es porque Dios tiene un propósito. No quiero desviarme en estos tiempos, en esta palabra, no quiero desviarme de este mensaje, pero les voy a hacer una parte. Aquí en este tiempo que estamos viviendo, no quiero comparar una cosa con la otra, no. Me voy a cambiar un poquito a historia. Porque ahora en el 2025 que estamos, vemos ciudades grandes con muchos conflictos, en guerras. Escuchábamos de una ciudad, un país, El Salvador, lleno de maras, personas que tenían sus bandas. El que escuchaba esa historia de de esa ciudad decía, pobrecita esa ciudad está acabada, decía. No hay en esa ciudad que ir, nadie decía. Los mismos salvadores del Salvador huían, atemorizados porque estaba tremendo. Tal vez conocí una persona yo del Salvador. Todos estaban yendo y el que se quedaba ahí es porque pertenecía a una banda delictiva. Pero fíjese en cómo llegó un hombre a Salvador, un presidente Bukele, a cambiar el rumbo de Salvador. Es que el presidente no llegó solo. Trae buen propósito en su corazón, tiene temor de Dios, trabaja con justicia. Dios es el que obra. Todo salvadoreño ahorita tiene esperanza. Antes no. Sus jóvenes mujeres eran abusados, parece. No les voy a decir que sí o que no, porque no me costan, pero lo que dicen las historias, lo que dicen los salvadoreños, que sus niñas, mujeres, eran abusadas de las bandas. No podía haber un estudiante bien preparado, no podía haber alguien con buenas intenciones de salir adelante. ¿Por qué? Porque si no eran los maras o los que andaban mal, eran los políticos que no lo dejaban crecer. Mi punto es de que Dios puso a Bukele en El Salvador. Bukele sin miedo en su corazón, sin miedo porque él confió en Dios, parece. Que Dios le iba a dar la gloria sobre todo el salvadoreño que anduviera mal. Parece que no hubo bajas, no hubo muertes para conquistar El Salvador de vuelta porque la mano de Dios obró ahí. Pero tocaron un presidente, parece temeroso de Dios. Mi punto es de que Dios obra.
Ahora si tú eres de cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, hínquese de rodilla y pídanle a Dios un presidente, un gobernante en el pueblo en que ustedes vivan. Dios se encarga. Volvamos al tema del David. Ya Saúl ya estaba corrompido, ya tenía que hacer el cambio. Bueno, llegó el joven y oró a Dios, el profeta. Él era el ungido de Dios. Ese joven era el próximo rey que iba a tener Israel. Pero aún Saúl no lo sabía. Ahora Saúl dice que se atormentaba de noche, dice. Dicen que se atormentaba de noche. Los demonios. Cosa que se le metía, que no sentía paz. No vivía a gusto, dice. Dice la Biblia. Dice que tenían que escuchar música para calmarse, para sentir alivio en su corazón y tranquilidad. El rey Saúl alcanzó a escuchar de un joven que escuchaba un instrumento tremendo. Ese joven era David, el próximo sucesor del rey. Allá andaba. Dios lo metió ahí ya. Ese joven fue el que mató a Goliat. Había una guerra y fueron a la guerra. Ese joven no tuvo miedo de enfrentar a Goliat. Decía ese joven, ¿cómo puede un hombre estar maltratando al pueblo de Israel, al pueblo del Dios, al pueblo santo? Porque ese filisteo, ese gigante se reía. Decía, ¿acaso no hay uno entre ustedes que me rete y me vence y nos rendiremos? Porque si yo les ganara a ustedes se rendirían ante mí, ante nosotros. No había nadie. Ese joven nomás iba a llevar comida a sus hermanos, su papá lo había mandado. Pero la obra del Espíritu Santo ya trabajaba en ese joven. Un joven temeroso de Dios, tú que escuchas la palabra de Dios y eres temeroso de Dios, nunca veas imposible nada en tu vida. Nunca veas nada imposible mientras que estés en la mano de Dios bien. Todo es posible. A veces miramos un obstáculo chiquito y nos ponemos a llorar, a brincar, decimos no se puede. Ahí están como los israelitas en aquel tiempo, cuando estás sin Dios, cualquier cosa te da miedo. Hasta salir de noche para afuera te da miedo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, los espíritus que tienes te atormentan. Pero dicen que llegó ese joven al campamento y escuchó que estaba gritando. Y él les dijo, ¿quién es ese? Sus hermanos trataron de detenerlo, que no se metiera, que no era él de guerra, que no era soldado, que no estaba preparado para las batallas. Pero lo que Dios da destruye cualquier batalla. ¿Qué significa? Tengan temor de Dios, todos logran. Pero ¿cómo logramos meter a una persona en el pensamiento y en el corazón la palabra de Dios cuando esa persona solamente quiere estar jugando, quiere estar dedicándose a otras cosas? ¿Qué significa? Que si en tu corazón tú quieres andar de coscolino, quieres andar de vicioso, quieres andar en los casinos, quieres andar tomando, quieres pasártela en la computadora todo el día, ¿qué vas a pasar en tu corazón? O tú estás ofendiendo a tus hijos. Te olvidas de la primera ley ante Dios, respetar los momentos preciosos para Dios. Porque Él te da la fuerza. Él nunca hace que tú agaches la cabeza. Pero si tú estás queriendo hacer cosas desagradables, vas a agachar la cabeza siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo te tiene sumergido, te tiene agáchate, te dice, ya no te levantes más. Así estaban los israelitas cuando miraban al gigante. El gigante era estaba Satanás poseyéndolo. Porque eran filisteos sin temor a Dios.
Querían conquistar el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios ya estaba corrompido, parece. Todos con miedo. Todos con miedo. Yo te invito, persona, que no flaquees. Que los momentos que son para Dios le dediques a Dios. Haz tus cosas sin ofender a Dios. Dedícale tiempo a lo que tú hagas sin ofender a Dios. Sea en lo que tú tengas sin ofender a Dios. Dedícale tiempo. Pero el momento que sea para Dios, no te olvides de ese tiempo ya nunca. Llegará tiempo en que se quiera predicar la palabra y ya no va a haber. Vamos a orar y pedirle a Dios que Dios nos dé el corazón merecedor de Dios. Señor Dios Todopoderoso, ten piedad y misericordia de mi familia, Señor. No te alejes de ellos nunca, Señor bendito. Cuídalos, mi Señor. Dales un corazón digno de ti, Señor. Un corazón que tú los visites y los halles contento y agradable ante ti, Señor bendito. No te desampares nunca de ellos, Señor. A cualquier persona que escuche este mensaje, Señor, si en su corazón ellos piden por su familia, en su corazón son honestos, Señor, ayúdalos, Señor, protégelos, Señor. El mundo está duro, pero tú das el poder, mi Señor. Tú das las fuerzas, las ganas de vivir, Señor bendito. Danos fuerza, Señor. Danos dignidad, mi Señor. Danos disciplina. Amén, Señor. Esta enseñanza es sobre David. Me salió un poco, pero no me salí porque les quiero dar a entender que los tiempos son diferentes, pero es el mismo Dios. Si tú estás viviendo un problema muy grande en tu localidad donde tú vives, júntense y pídanle a Dios que Él ponga el gobierno que es necesario para que el pueblo viva tranquilo. Porque es el mismo Dios de aquellos tiempos, el mismo Dios que está ahorita. Está levantando a una nación muy pequeñita de sus ruinas, que es El Salvador. Pero sin miedo a equivocarme les puedo decir que es para vergüenza de los demás. ¿Qué significa para vergüenza de los demás? Él muestra su poder, Dios. Que no se necesitan naciones grandes para construir buenas cosas. En lo pequeño Dios levanta. Dios no es alguien envidioso. Dios escogió El Salvador, mandó a la persona adecuada, porque era un país chiquito. Tú te jactas en que vives en un país de primer mundo, en un país grandote, corrupción a lo malvado. El Salvador era un país chiquitito que ni en el mundo muchas personas lo hacían. Hoy está sonando por su transformación, mientras que ciudades grandes se están hundiendo en perdiciones por falta de gobiernos buenos, temerosos de Dios. Si tú tienes ganas de un cambio, solamente inclínate y pídele a Dios por un buen cambio, pero pon la muestra, que tus oraciones lleguen ante Dios y que Dios sobre. No esperemos que el hombre cambie por sí solo. Esperemos que Dios cambie. Dios cambió a El Salvador. No hubo muertes, parece casi, en el transcurso de que Bukele se metió en pleito. Hubo poquitas, si acaso, para tanta maldad que había. Para un país tan chiquito. Ahora tú donde tú vives, mi estimado, que tu corazón sea del agrado de Dios. Que se junten. Sodoma y Gomorra no pedía a Dios más que 10 para no destruirla. Júntense de buen corazón. Pídanle que Dios dirija y que ponga Él un rey, un gobernante donde ustedes viven. Donde yo vivo en México. Hay muchas congregaciones y mi punto es de que esas congregaciones están perdidas. Porque México se está perdiendo bien feo. ¿Qué significa? Que si hubiera muchos justos aquí, con temor a Dios, Dios pusiera buenos gobernantes por su pueblo. Porque no estamos en los tiempos donde se perseguían al cristianismo, no, estamos en tiempos donde no se persigue el cristianismo.
que significa que ahorita hay paz para el cristianismo. Llegará un momento en que no haya paz para el cristianismo. Ahí va a estar duro. Que Dios los bendiga y gócesen de la palabra de Dios siempre. Cuiden a sus hijos. Enséñeles que es el único camino del Dios verdadero, que Él quiere rescatarte del infierno. Amén. Dios te bendiga siempre.